La verdad, es uno de esos estudios que hacemos con Joana que nos sacan un poco de la rutina del trabajo cotidiano y nos hacen hacernos nuevas preguntas, o bueno, son preguntas que salen ahí con Bruno y con Cristel, que decimos, sí, vamos a hacerlo, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y sale un poco como siguiendo la iniciativa del tamaño sí importa, que era una iniciativa ciudadana, había una iniciativa ciudadana, ahora apoyada y liderada por SPDA, para respetar las tallas mínimas y empoderar al consumidor de a pie responsable a la hora de consumir pescados. Este es un informe que salió este año, ¿sí? Que identifica los 5 principales impulsores del cambio no positivo en el planeta. Uno de ellos, nos sorprende, es la sobreexplotación de recursos. La sobreexplotación de recursos es un problema que aqueja a todo nivel de la extracción de recursos naturales. En el caso de las pesquerías, o en el caso de las poblaciones de peces, los especialistas, los científicos pesqueros, ¿no es cierto?, toman una serie de información que les va a ayudar a tomar medidas de manejo como vedas, tallas mínimas, moratorias, áreas de restricción para la pesca, y que están basadas, entre otra información, en la historia de vida de los peces. En la historia de vida de los peces hay muchos peces pequeños, esto es el ABC de la ecología de poblaciones, de la dinámica de poblaciones, están muchos peces pequeños. La supervivencia, por tasas de supervivencia van reduciendo, ¿no es cierto?, la tasa de mortalidad natural, llegan a la juventud, ¿no es cierto?, y luego se reclutan a la madurez sexual y generalmente llegan unos pocos a tamaños muy grandes, donde se ha demostrado que la fecundidad es muy alta. Por eso es bueno tener animales grandes. Pero es importante tener, tú sabes, asegurarnos de que la mortalidad no sea tan alta como para que este reclutamiento de un estadio al otro de la vida nos permita tener estos animales altamente fecundos. Entonces esto, por ejemplo, por predación natural, los números van cambiando, pero si además le ponemos un poco de presión de pesca, tenemos menos pequeños, menos juveniles y por tanto menos adultos. Esto es, digamos, que el ABC de las cosas que se consideran para tomar medidas de manejo de una pesquería de una especie. En el Perú, esa información se utiliza, de hecho, para varias especies, hay más de 50 especies reguladas, pero el Perú consume muchos pescados. A pesar de que tenemos muchas especies reguladas, también tenemos muchas especies que no son reguladas. Este es un número calculado realmente ayer, al final del día, del 20 al 26 de noviembre, en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo. Esta es la estadística normal. 1.057 toneladas de pescado se vendieron entre el 20 y 26 de noviembre, con un promedio de casi 160 toneladas por día. Los números no son tan altos, esto es solamente Villa María del Triunfo. No hemos incluido otros mercados, las estadísticas existen en la página del Produce para quien desea mirarlo. Una pregunta muy sencilla que nos hicimos con Joana, con Cristel y con Bruno fue: ¿cómo son el tamaño de los pescados en lugares importantes de comercialización, pero también cómo se comparan en lugares de desembarque? Esto es importante porque evidentemente muchas de las especies que, por ejemplo, están en uno de nuestros puntos de muestreo en San José, van a llegar al terminal pesquero de Villa María del Triunfo durante los próximos días. Entonces, esta es una toma de un video realmente de la web de San José. Esta es una dinámica de desembarque normal. Y esta es una vista bonita, impresionante del terminal de Villa María del Triunfo, realmente una parte solamente del terminal. Lo que hicimos fue, nos juntamos con Fabio, me olvidé de mencionarlo al principio, pero estábamos con Fabio Castañino, que fue pivotal al inicio para pensar en qué especies debíamos enfocarnos, ¿no? Entonces aquí está, este es un word cloud, ¿no?, una nube de palabras. El tamaño de la palabra, del nombre del pescado, es equivalente a la cantidad de especímenes que terminamos midiendo, y tuvimos 22 especies. Las que tienen un asterisco son las especies que no tienen ningún tipo de marco normativo. ¿Por qué elegimos sin marco normativo? Porque también nos parece importante saber qué está pasando con estas especies. Entonces nos fuimos positivamente, raudamente al terminal de Villa María del Triunfo y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a empezar a medir pescados? No podemos medir 10 pescados al día o 10 pescados al mes, esto es muy poco, es súper complicada la dinámica en el terminal, esto es súper rápido, no estás allí con tu regla para que la gente te permita medir los pescados. Esto realmente no es un chiste. Entonces encontramos una manera
semiautomatizada de hacerlo y nos conseguimos una aplicación. Como ven en esta foto, estas son las fotos, hay cerca de más de 1000 fotos de estas, son fotos de los desembarques en Villa María, y esta línea amarillita es algo que ustedes ven que es una regla, es un pedazo de madera que tenía una longitud establecida. Nos conseguimos un app en la época antes de que saliera realidad virtual y ahora todos sus teléfonos, por lo menos los iPhone 6S para adelante y los Androides tienen una medida automática, pero en ese momento no lo había. Nos bajamos un app que te permite tomar la imagen, establecer tu regla, tu medida y luego te permite comenzar a medir todo lo que esté en esa fotografía. Y Fabio, genialmente, que es súper obsesivo, se mandó con una fórmula de corrección por la posición, si estaba doblado, si estaba así, si estaba así. Entonces eso fue excelente porque nos permitió a nosotros procesar un montón de imágenes cada 2 semanas en esos 2 puntos del Perú. Son 12 meses, está Paola Espinosa aquí, que lo hizo por 12 meses en Villa María del Triunfo, y David Sarmiento y Flor Fiestas, que lo hicieron en San José, y medimos 7.662 ejemplares. Es un montón de trabajo. Estos son los números que son más o menos cercanos entre Villa María y San José. ¿Qué encontramos? Este es el promedio de lo que se desembarcó de bonito este 20 al 26 de noviembre en Villa María del Triunfo, 505 toneladas. La talla mínima, hasta hace pocas semanas o meses, era 52 centímetros. El promedio que encontramos para todas las especies entre el norte y el sur fue de 43.9 centímetros, el promedio de los bonitos vendidos, comercializados y desembarcados, y eso quiere decir que el 84% de los individuos estaban por debajo de la talla mínima. El bonito, esta es una gráfica, no se asusten, pero esta es una gráfica de distribución de tamaños, de densidad, que va desde agosto del 2018 a agosto del 2019, con la longitud en el eje X, y que muestra la distribución de los tamaños entre el celeste, Villa María del Triunfo y San José, y esta es la talla mínima, y como podrán ver, muy sencillo, la mayoría de los individuos en ambos lugares, excepto por algunas excepciones, estuvieron la mayoría del tiempo por debajo de la talla promedio. Esta es la lisa, 37 centímetros hasta hace poco. El promedio fue 31.6, 84% de los individuos por debajo de la talla mínima. La misma gráfica, casi todos los individuos, salvo algunas excepciones con esos individuos gigantescos aquí, estuvieron por debajo de la talla mínima. Esto es cabrilla, 32 centímetros, el 68% por debajo de la talla mínima, el promedio casi 30 centímetros. Y esta es la distribución también, como podrán ver en San José, parece que se desembarcan individuos más grandes, aunque esto es más bien un tema probablemente de temporalidad, que viene quizás por la biología de la especie, lo más probable por reclutamiento de pequeños que van aumentando de tamaño. 1 de cada 5 pescados en el mundo es considerado ilegal. Estos pescados realmente sí consideran, digamos, sacando el porcentaje de la tolerancia mínima para juveniles, son números altos de peces que se capturan en el mundo ilegalmente. Eso se traduce en una pérdida de 23 billones de dólares americanos al año a nivel mundial. ¿Qué medidas podemos tomar? Bueno, básicamente es qué medidas podemos tomar, ¿no? O sea, podemos medir el pescado realmente. Puedes agarrar y medirla. Como decíamos al principio, el tamaño se importa, que empezó como una iniciativa ciudadana y que ahora PDA está liderando. Tiene unas cartillas, ahí entregaron en la puerta unos naipes, como quien va jugando choloco de vez en cuando y se aprende los tamaños mínimos y de paso mide su pescado. Es una información súper útil, lúdica y que ha funcionado muy bien y que se ha entregado en varios lugares en Perú. Si pides un ceviche al plato o una corvina o una chita al plato, el clásico al plato, debes saber que un plato promedio mide entre 22 y 27 centímetros, así que ya sabes si tienes el tamaño mínimo de la especie que te vas a comer, debes informarte. En los puntos de venta, ¿qué podemos hacer en los puntos de venta? Creo que esa es la parte importante también, además de empoderar al ciudadano, es controla el ingreso, ¿no? Realmente el terminal de Villa María del Triunfo, esta parte de este informe tiene que ser entregado a ellos para que ellos puedan tener o empezar a desarrollar un tipo de control al ingreso de las especies pequeñas. Sí nos pasó que habían
especies pequeñas que, por ejemplo, a veces las escondían, ¿no? Entonces era difícil también nosotros con las fotografías liberarnos del sesgo. Regular más especies. Hay especies, no he mostrado especies no reguladas, pero realmente habían otras especies como meros, tramboyos, que amerita hacer una revisita de los tamaños. Monitoreo y fiscalización. Capacitaciones sobre tallas mínimas. Muchas personas ni siquiera saben de qué se trata o cuáles son las tallas mínimas de las especies que más se consumen. Y verificar si se desarrollan buenas prácticas, que esas se estén cumpliendo. No es tan complicado, sobre todo en los grandes terminales pesqueros, diría yo, donde las cosas se dan de manera más organizada. Finalmente, lo que queremos son individuos muy grandes, porque son los individuos más fecundos y son los que van a ayudar a mantener las poblaciones saludables. Pero si seguimos en este plan de seguir pescando los tamaños más pequeños, probablemente como ese mero que quedó allí, queda uno solo grande y ese no es suficiente. Una cosa que quedamos con duda y que fue parte también de una conversación inicial es, los peces eran grandes y ahora no lo son tan grandes. ¿Es esto una, tú sabes, no se distraigan, ¿es esto una señal de que los peces se están encogiendo? No lo sé, ¿no? Esto es la lisa, hasta hace poco tiempo era 37 centímetros, hoy día es 32 centímetros y el porcentaje de tolerancia también ha aumentado de 10 a 15% para los juveniles. Creo que amerita hacer una revisita de la información histórica de la distribución de tamaños, hacer más evaluaciones y compararlos con los datos actuales. Quizá para algunas especies la presión de pesca, como ya se ha reportado para algunas especies, no necesariamente en Perú, pero los empuja a reproducirse más tempranamente como una respuesta para sobrevivir. Y con eso los dejo y muchas gracias a Bruno y Cristel por la confianza, a Joana por su equipo.